vamos a disfrutar junto con Carol de una tarde de folclore aragonés. Carol, ¿qué podemos ver ya? Bueno, ya estamos viendo el estandarte, ¿eh? Grupo Folclórico Aragonés, Reina de la Hispanidad de Zaragoza, vienen desde la ciudad a Cadrete para amenizarle la tarde a todos los vecinos de esta localidad zaragozana que están celebrando las fiestas en honor al Santo Cristo. Ya estamos viendo el escenario, tenemos aquí a todos los joteros y vemos cómo los vecinos van llegando, cogiendo sus localidades, cogiendo asiento para no perderse detalle de lo que va a suceder aquí en el escenario, que va a empezar ya. Esto es lo nuestro y esto es interesante verlo desde el primer momento, claro. José Luis, Reina de la Hispanidad, se fundó en el año 99, sí. Desde entonces comenzó esta andadura y lleváis mucho trabajo a las espaldas desde que comenzó el verano, pues, muchos bolos. Pues bastante, unos 35, 40. Por ejemplo, ayer salimos a las 5 de la tarde y no hemos vuelto a casa. ¿Aún no habéis vuelto? O sea, esto es como el que se fue a comprar una cosa y ya no volvió, ¿no? Efectivamente, más o menos. Bueno, ya una vez termine este bolo, relajados. Sí, porque mañana hay que ir a la escuela. Claro, uno no para, ¿eh? Uno no para. Les estamos viendo a todos, también tenemos muchos chicos jóvenes en el grupo, los tenemos aquí. Julián, y a ver, este momento que me gusta mucho, que es dar vueltas, para poner la faja. A ti te toca tema de vestuario, ¿no? Eres el director de vestuario. Hay que cuidar a los chicos, ya que son jóvenes, hay que cuidarlos un poquillo. Oye, ¿sabes? Un grupo además que cuenta con unos casi 50 integrantes. Sí, es un grupo bien majo y la verdad es que es muy familiar. ¿Hay nervios antes de la actuación? No, no creas. Ya estáis muy hechos, ¿no? Ya estamos muy hechos. Ya son muchos años por diferentes rincones de la comunidad aragonesa. Aquí tenemos a Óscar, que es el director del grupo. Buenas tardes. ¿Qué vamos a ver hoy en el escenario? Porque vemos pues bailadores, bailadoras... Jotas y jotas, como llevamos todo el verano y muchísimos años haciéndolo, jotas. Y los trajes preciosos, ¿eh? Vamos a preguntarle a estas chicas cuánto rato os cuesta vestiros. ¿Monse? A mí no mucho. Llevo muchos años vistiéndome y enseguida me he visto. Si es que Allende ya son profesionales, es que has visto, ya está... Tú y yo tardaríamos ni nervios, un par de horitas. Tú y yo, bueno, una barbaridad seguro para pintarnos, para ponernos las joyas. ¿Nos puedes enseñar cuántas capas llevas? Hoy llevo pocas porque son ya muchas horas. ¿Pesa el traje? Este no, pero los hay que pesan mucho. Los amuletos, dice José Luis. Hombre, eso por supuesto. Muy bien. Oye, y ya que estamos aquí, que os tengo a vosotros en primicia, antes de que se suban al escenario y los puedan escuchar los vecinos de Cadrete, cantamos una jotica aragonesa para todos nuestros espectadores, ¿os parece? Muy bien, rápido. Allende, ¿te apetece escuchar un poco de jota aragonesa? Pero tienes que bailar. ¿Te atreves? Tienes que bailar. Tú y yo bailamos. No más que bailo, Carol, por favor. Venga, vamos a intentarlo. 3, 2, 1, acción. Carol, por regalarnos esta maravillosa jota.